Bueno, ya que estamos todos aquí, damos inicio a esta presentación. Bueno, hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 3, el cual está conformado por las siguientes personas, las cuales son Melissa Nicole Lozano Bravo, Elian Samuel Sotelo, Jorge Alberto Gutiérrez Talamantes, Natalia Alejandra Piña Muñoz, María Giselle Zambrano Escajeda, Nadia Flores de la Cruz, Sofía García Sagredo, Abraham Vera Torres y yo, su servidora Andrea Ortiz Rubio. En- Bueno, la siguiente exposición hablará sobre la traducción de proteínas, en la cual mi compañera Melissa les expondrá primero el código genético. Bueno, para entender mejor la síntesis de proteínas, primero hay que entender unos conceptos más básicos para que se vuelva más fácil. El DNA es la unidad básica de la herencia, que es una cadena doble de nucleótidos. Un nucleótido es un azúcar pentosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Aquí está cómo se ve gráficamente. El azúcar que tiene el DNA es una desoxirribosa. Y las bases nitrogenadas que tiene es la citosina, la guanina, la adenina y la timina. Cuando este DNA se rompe, se forma una cadena sencilla de nucleótidos que es el RNA. El azúcar ya no va a ser desoxirribosa, sino que va a ser ribosa. Y sus bases nitrogenadas van a ser citosina, guanina, adenina y uracilo. Es decir, si antes era aquí timina, cuando se rompa se va a volver uracilo. El código genético. Es el conjunto de reglas usadas para traducir la secuencia de los nucleótidos del ARN mensajero. El que se va a encargar de todo esto va a ser el RN mensajero. Es el que va a traer todo lo que necesite del DNA para poder comenzar a traducir y sintetizar las proteínas. Primero vamos a tener las bases nitrogenadas, que son la adenina, citosina, guanina y uracilo. Estas se van a agrupar en tres, que se les llama triplete o codones. Estos codones se van a determinar el aminoácido que van a traer. Por ejemplo, esta es una manera de representar el código genético. Aquí tenemos la primera base nitrogenada, que sería adenina, y luego la segunda podemos usar también adenina y la tercera también. Y como aminoácido vamos a traer la lisina. Ya que tenemos los aminoácidos, se pueden formar, se van a ir formando pues una cadena, y la cadena de estos se van a volver la proteína. Son 20 los aminoácidos que codifican para sintetizar proteínas. Sin embargo, hay 4 que no precisamente funcionan para eso. Está el AUG, que es la metionina, que es el codón de inicio, es esta. Está el UAA, UAG y el UGA. El orden de estas es muy importante porque no es lo mismo decir CAG a decir GAC. Para aprender más o menos a utilizar la tablita, es que esta columna va a determinar la primera letra, esta la segunda y esta otra la tercera letra. Entonces, si vamos a buscar es C y luego A y G. Y aquí está. Es muy importante el orden porque no forman lo mismo. Código degenerado. Es cuando un solo aminoácido reconoce a más de 3 codones. Por ejemplo, aquí tenemos 4 codones distintos, sin embargo, van a reconocer al mismo aminoácido. Entonces, a eso se le llama el código degenerado. Y hay excepciones como la metionina y el TRP, que son los que reconocen solamente a un aminoácido, solo reconoce a un codón. Pero entonces, ¿por qué se combinan 3 bases nitrogenadas y no 2? Como les dije anteriormente, son 20 los aminoácidos. Y son muchas combinaciones las que se forman. Si solo fueran 2 bases nitrogenadas, se formarían nada más 16 combinaciones y serían insuficientes para poder completar los 20 aminoácidos. En cambio, si son 3, se forman 64 combinaciones y son suficientes para completarlos.
Los codones sinónimos son los tripletes que atraen al mismo aminoácido. Como vemos aquí, estos tripletes no son los mismos, sin embargo van a atraer al mismo aminoácido. En esta tablita, en esta primera columna, se ve cómo se pueden representar los aminoácidos. Se pueden representar por una sola letra, por 3 letras o por el nombre completo, ¿no? Los codones sinónimos, que como mencioné anteriormente, son los que atraen al mismo aminoácido, y esta es una forma de resumir a los codones sinónimos, como por ejemplo en la cisteína. Aquí tenemos 2 codones sinónimos, UGC y UGU. Estas 2 primeras letras son iguales, sin embargo en la tercera pues ya van cambiando. ¿Y cómo lo vamos a resumir? Tenemos una C y una U. En este cuadrito dice que si tenemos una C o una U, podemos usar la Y, ya que son piridimídicos, y se puede resumir en un solo, pues solo en 3 letras, pero realmente pues es un resumen de los 2 codones. ¿Cómo se lee el código genético? Se lee de manera no solapante. Los codones no comparten nucleótidos y cada nucleótido solo forma parte de un codón. Es decir, si tenemos aquí este triplete, adenina, guanina, guanina, ya forma parte de este triplete. Este triplete va a formar este aminoácido. Entonces va a seguir el siguiente, citosina, adenina, guanina. Entonces, si se fijan, ya no van a compartir ninguna base nitrogenal, ningún nucleótido. Y a esto se le llama de manera no solapante. Se le puede leer de 3 maneras. Puedes empezar a partir del primer nucleótido, que sería adenina, guanina, guanina. O puedes empezar desde el segundo, que sería guanina, guanina, citosina. O citosina, guanina, citosina, adenina. Y si se fijan, van formando distintas combinaciones y distintos aminoácidos. No se puede decir que se forman más, que tienen más marcos de lectura, porque si empiezas desde el cuarto, sería básicamente como empezar desde el primero, entonces sería más o menos lo mismo. Bueno, aquí continuaremos con el papel adaptador que tiene en su, sí, en el proceso de transcripción y traducción. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como principal concepto tenemos el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es una pequeña molécula de ARN que participa en la síntesis de proteínas. Cada molécula de ARN de transferencia tiene 2 áreas importantes, una región de trinucleótidos denominadas anticodón y una región donde se une un aminoácido específico. Como podemos observar en la imagen, podemos diferenciar 2 tipos de ARN. El ARN de transferencia, el cual parecen unas hebras, similares a un gusano plano, por ejemplo, y el ARN mensajero, el cual es la línea de aminoácidos o sería la línea de bases nitrogenadas que está en medio de las 2 partes del ribosoma, la cual tiene pues una serie de bases nitrogenadas que forman tripletes o codones. Estos se colocan de esta forma de 5' a 3' para ser codificados y posteriormente codificar una proteína. Siguiente, por favor. ¿En qué procesos participa el ARN de transferencia? Bueno, el ARN de transferencia es clave, es un enlace clave entre 2 procesos sumamente importantes al momento de hablar de si este sistema tan grande que fomenta el ADN. Ellos son la transcripción del ARN y la traducción del ARN a proteína. El ARN de transferencia es complementario al anticodón en los codones específicos del ARN mensajero. O sea, hace que se complementan al igual como las bases del ADN, es similar, solamente que tiene la misma, sigue la misma regla de paridad entre las bases nitrogenadas. Por eso es que tiene que tener
el anticodón debe tener las bases nitrogenadas específicas que codifican para tal codón. También en la RNA de transferencia en la que lleva el aminoácido que codifica para el codón. Así es un enlace clave entre los aminoácidos y el codón en el ARN. Siguiente, por favor, para ver la imagen. Y aquí podemos verlo de una forma más sencilla. Tenemos primero cómo se abre la horquilla y comienza el proceso de transcripción, que simplemente es pasar del material genético, pasarlo a ser ARN, de ADN a ARN, y se inicia sería lo que conocemos como ARN mensajero. El ARN mensajero, después, este es el proceso de transcripción. Y después el ARN mensajero pasa al ribosoma, donde se encuentran los ARNs de transferencia, los cuales, con los anticodones, comienzan a codificar para ciertos codones que llevan la cadena del ARN mensajero para formar un polipéptido, que no es más que una proteína compleja, y estas proteínas se forman de aproximadamente unos 30, 50 aminoácidos, por ahí. Creo que son de 50 aminoácidos para arriba, es considerada una proteína. Pero quiere llegar todo este proceso en el que participa el ARN de transferencia, es crear pues, proteínas. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos exactamente cuál es el papel del ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene un papel fundamental en el proceso del ADN. Aquí se habla de un concepto, el cual es conocido como elongación. Más que un concepto, es un proceso. En esta etapa, la cadena de aminoácidos se extiende, por lo que la cadena de ARN mensajero queda de tal forma que cada codón se lee mientras va pasando a través del ribosoma, por lo que así puede ser codificado de una manera más óptima por el ARN de transferencia. Y aquí se sigue un proceso cíclico, el cual viene definido en la parte inferior. Eh, Aquí dice, cada vez que un codón nuevo queda expuesto proveniente de la cadena de ARN mensajero, ocurre el siguiente proceso. Una ARN de transferencia correspondiente se une al codón o anticodón. La cadena de aminoácidos existente, polipéptido, se une al aminoácido del ARN de transferencia mediante una reacción química. O sea, el ARN de transferencia no está más que codificando y codificando estos tripletes para crear aminoácidos que conformen una cadena polipeptídica de mayor magnitud, lo que sería al final una proteína. Y el ARN mensajero se desplaza un codón sobre el ribosoma, lo que expone un nuevo codón para que se lea, y ese proceso sigue simultáneamente. Aquí, como se puede observar en el gráfico, es un proceso cíclico, el cual se repite todo el tiempo, para así realizar un proceso adecuado de síntesis de proteínas. Entonces, podemos sintetizar que el ARN de transferencia tiene un papel esencial en el proceso de la síntesis de proteínas, debido a que sin este no podría existir ningún aminoácido que conectara o se enlazara químicamente con los demás aminoácidos para crear un polipéptido de mayor magnitud. Así que pues ese sería básicamente el papel del ARN de transferencia.
Hola, buenas tardes, mi nombre es Sofía García. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sofía García. Y yo les voy a estar representando la traducción de proteínas. ¿Qué es la traducción de la síntesis de proteínas? La traducción es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Es el segundo proceso de la síntesis proteica. Primero, tiene que venir precedida de un primer proceso de transcripción. En la traducción, el ARN mensajero se decodifica y genera una cadena específica de aminoácidos llamada polipéptido, que es un producto de la traducción. ¿En dónde ocurre? Ocurre en los ribosomas y en el retículo endoplásmico rugoso. Los ribosomas están formados por una subunidad, que es una única molécula proteica que se une permanentemente o de manera temporal con otras moléculas proteicas para formar un complejo proteico, que es pequeño y una grande que rodean al ARN. Los tipos de ARN. Primero está el ARN mensajero, que transporta la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas con el fin de que pueda ser expresada en forma de proteínas. La segunda es el ARN ribosómico, que forma parte esencial de las dos subunidades que constituyen los ribosomas. Y por último está el ARN transferente, que transporta los aminoácidos hasta los ribosomas en el orden correcto en que deben unirse para formar una proteína determinada, según la información genética. En el proceso de la producción de proteínas existen 4 pasos. El primero es la activación de aminoácidos. Cada ARN transferente se une a su aminoácido específico por la acción de la enzima aminoácido ARN transferente sintetasa. Esta enzima une al aminoácido con su ARN transferente en el brazo aceptor, gastándose una molécula de ATP. Luego sigue la iniciación. El ARN mensajero llega hasta el ribosoma que está separado en sus 2 subunidades y se une a la subunidad mayor y después se une a la menor. En los ribosomas hay 2 lugares en los que pueden caber transferentes, lugar P, peptidil, y lugar A, aminoácido. El ARN mensajero se une de tal forma en el primer codón, o sea, triplete de nucleótidos, que se coloca en el lugar P. Este primer codón es el mismo en todos los ARN mensajeros, es el codón leído desde el extremo S. Después llega hasta ese lugar P, un ARN transferente con el aminoácido metionina. Y el lugar A llega con otro ARN transferente con el siguiente aminoácido que corresponda, según las bases del segundo triplete. En ese momento, una enzima une ambos aminoácidos mediante un enlace peptídico y todo el complejo se desplaza hacia el primer codón, de tal manera que ahora el de péptidos se coloca en el lugar P y queda libre el lugar A. Luego sigue la elongación. Al quedar libre el lugar aminoácido, se acerca un nuevo ARN transferente trayendo un nuevo aminoácido, volviendo a crear un enlace peptídico y repitiendo el desplazamiento del complejo. Estos procesos se repiten siempre que el codón que aparezca en el lugar A tenga sentido. Finalmente sigue la terminación de la cadena polipeptídica. En un momento determinado puede aparecer en el lugar A uno de los codones sin sentido o de terminación, con lo que entrará ningún nuevo ARN transferente y el péptido estará acabado desprendiéndose del anterior ARN transferente y liberándose al citoplasma al tiempo que los ribosomas quedan preparados para iniciar una nueva traducción.
La energía requerida para producir proteínas es significativa. Para una proteína que contenga N aminoácidos, el número de enlaces fosfato de alta energía necesarios para traducirla es 4N menos 1. Buen día, mi nombre es María Giselle Zambrano Escajeda y a continuación les voy a exponer el mecanismo de activación de la respuesta inmune y unión celular. Siguiente diapositiva, por favor. Primero que nada, la respuesta inmunitaria es el mecanismo de defensa del cuerpo contra sustancias que considera dañinas o extrañas. Durante esta respuesta, el sistema inmunitario reconoce y ataca los antígenos superficiales, por lo general proteínas de sustancias o microorganismos como bacterias o virus, de manera que los ataca y en ocasiones los destruye. El sistema inmunitario protege al organismo de sustancias posiblemente nocivas, reconociendo y respondiendo a los antígenos, los cuales son sustancias, por lo general proteínas, que se encuentran en la superficie de las células, los virus, los hongos o las bacterias. Las sustancias inertes como las toxinas, químicos, drogas y partículas extrañas, como por ejemplo una astilla, también pueden ser antígenos. El sistema inmunitario reconoce y destruye sustancias que contienen antígenos. Las células corporales tienen proteínas que son antígenos como normales y por lo general no reacciona contra ellos. La activación de la respuesta inmune, natural o adquirida, se produce por una serie de mecanismos que, de forma coordinada, activan diferentes poblaciones celulares y la secreción de diferentes moléculas, con la finalidad de eliminar el agente extraño. El sistema inmune dispone de diferentes poblaciones celulares, como por ejemplo linfocitos T y B, macrófagos, células presentadoras, células NK, etc. Al igual que también dispone de moléculas como anticuerpos, citoquinas y complemento, que de forma coordinada son capaces de responder ante la entrada de un agente extraño para entrar y progresar en la infección. Un agente extraño tiene que superar diferentes etapas en las cuales intervienen distintos mecanismos de protección. En la imagen que se presenta podemos observar un macrófago en acción respecto a la activación de la fagocitosis, la cual se realiza en 4 fases: quimiotaxis, adherencia, ingestión y destrucción. Siguiente diapositiva, por favor. Las barreras físicas, piel, secreciones de las mucosas, enzimas proteolíticas, pH del estómago, etc., permiten rechazar un gran número de cuerpos extraños, seguido de la respuesta natural o innata, que es la primera barrera inmunológica no específica, la cual mediante la activación de factores humorales como el complemento o celulares como la fagocitosis o la activación de las células NK, presentan una alta capacidad de eliminación de agentes infecciosos. Para terminar, en caso necesario, aunque no siempre hace falta ya que en muchas infecciones no progresan, con la inmunidad adquirida que debido a su especificidad y memoria, presenta una mayor eficacia y sobre todo permite al sistema inmune recordar el agente extraño para futuras infecciones. En la imagen aparecen los mecanismos de defensa. En primera instancia están las barreras físicas y químicas que incluyen la piel, secreciones, pH del estómago y enzimas. En segunda instancia está la respuesta natural o innata que incluye el complemento vía alternativa, la fagocitosis, activación de las células NK y las citoquinas. Y por último, a manera más específica, está la respuesta adquirida que incluye los anticuerpos, el complemento vía clásica, las citoquinas y la citotoxicidad. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo funciona el sistema inmune en las infecciones? Si un microorganismo atraviesa las barreras físicas, piel, químicas, pH gástrico, enzimas, etc., o biológicas, microorganismos saprófitos de intestino, etc., de defensa no inmune y no específica de un animal, se pondrán en marcha una serie de mecanismos inmunológicos, humorales y celulares que de forma consecutiva y coordinada responderán a la infección. La primera respuesta está mediada por los diferentes mecanismos de la respuesta natural,
que se inician de forma inmediata tras la entrada de un agente extraño, 4 minutos a 4 horas después. En la imagen de la diapositiva podemos observar cómo los anticuerpos comienzan a rodear el virus para poderse incrustar en él y eliminarlo. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, les voy a exponer el mecanismo de unión celular. Las células se anclan a la matriz extracelular y a otras células mediante unas proteínas especializadas. Las integrinas, caderinas, selectinas e inmunoglobulinas son las más importantes. A veces se producen uniones tan especializadas y desarrolladas que forman estructuras macromoleculares denominadas complejos de unión y uniones focales, las cuales son fundamentales para mantener la cohesión de muchos tejidos, principalmente los epitelios, el tejido muscular y el nervioso. Los complejos de unión se clasifican según su forma, las moléculas de adhesión que los componen, los elementos a los que se unen y sus interacciones con el citoesqueleto. La primera vez que se observaron fue con el microscopio electrónico y se clasificaron morfológicamente, pero fueron las técnicas de biología molecular las que permitieron desentrañar sus estructuras moleculares. Siguiente diapositiva, por favor. Las uniones estrechas se encuentran en diferentes tipos celulares, como en las partes apicales de los epitelios, en los endotelios del sistema nervioso, en los hepatocitos y en el tejido muscular cardíaco. Establecen uniones tan fuertes y estrechas entre las células contiguas que prácticamente no dejan espacio intercelular entre sus membranas plasmáticas. En el caso de las células epiteliales, forman una especie de cinturón que rodea todo el perímetro celular. Además de mantener cohesionadas fuertemente a las células, realizan otras funciones. Por ejemplo, en el epitelio digestivo, impiden la difusión intercelular de moléculas, evitando que las sustancias del interior del tubo digestivo penetren en el organismo por los espacios intercelulares. Esto obliga a las sustancias a ser captadas selectivamente por parte de las células epiteliales, donde son transformadas y liberadas al torrente sanguíneo. En los capilares del sistema nervioso central, las células endoteliales están unidas por uniones estrechas que contribuyen a establecer la barrera hematoencefálica, la cual es un filtro importante para las moléculas que tienen que intercambiarse entre la sangre y las neuronas. La imagen representa un esquema de las uniones estrechas de las células epiteliales del sistema digestivo. Siguiente diapositiva, por favor. Las uniones adherentes son complejos de unión que se forman en las células epiteliales y que se sitúan próximas y basales a las uniones estrechas. Su misión es unir células vecinas. Son los primeros complejos de unión que se forman durante el desarrollo de los epitelios. Aparecen antes que las uniones estrechas, por lo que parecen actuar en procesos morfogenéticos durante el desarrollo embrionario. Al igual que las uniones estrechas forman una estructura a modo de cinturón en todo el perímetro celular, aunque también se pueden encontrar a modo de placas. Para mantener la integridad de los epitelios son necesarias las uniones estrechas, uniones adherentes y desmosomas. Solo las uniones adherentes son necesarias para los movimientos coordinados de células de poblaciones celulares dentro de los epitelios, un fenómeno que es relativamente frecuente. Las uniones célula-célula de esos complejos de unión permiten un cableado que se extiende en la población celular y hacen que estas células actúen de forma coordinada, por ejemplo, para tapar una herida en un epitelio. La imagen representa la organización y composición de las uniones adherentes. Siguiente diapositiva, por favor. Los desmosomas, al contrario que los dos complejos de unión anteriores, establecen conexiones puntuales en forma de disco entre células vecinas como si fuesen remaches. Son muy abundantes entre las células epiteliales y entre las musculares, pero también en otros tejidos como el nervioso. Las uniones entre células están mediadas por moléculas del tipo caderinas denominadas desmogleínas y desmocolinas. La imagen representa la organización y composición de los desmosomas.
Siguiente diapositiva, por favor. Los semidesmosomas y las uniones focales establecen uniones fuertes entre las células y la matriz extracelular. En ambos casos, las uniones se establecen por integrinas. Los semidesmosomas unen las células epiteliales a la lámina basal, gracias al dominio extracelular de la integrina, mientras que el dominio intracelular contacta con los filamentos intermedios cistosólicos. Aunque los semidesmosomas parecen desmosomas sin una de sus mitades, molecularmente son diferentes. Las uniones focales unen a las células con diversos tipos de matrices extracelulares, gracias a otro tipo de integrinas que en su dominio intracelular contacta con los filamentos de actina. La imagen representa el esquema de un semidesmosoma localizado en la base de un epitelio de mamífero. Siguiente diapositiva, por favor. Por último, este par de imágenes de microscopía electrónica de transmisión de la epidermis, mostrando cómo lucen los desmosomas y los semidesmosomas. Esto sería todo por mi parte. Espero que la exposición sobre ambos mecanismos haya quedado clara. Bueno, les voy a hablar sobre la enzima aminoácil ARNT sintetasa. Es una enzima que se encuentra dentro del grupo de las enzimas ligasas. Ahora, ¿qué es una reacción? ¿Qué reacción cataliza la enzima ARNT sintetasa? Cataliza la esterificación de un aminoácido específico o su precursor con uno cualquiera de sus ARNT afines que resulten compatibles para formar un aminoácil ARNT. Se le puede denominar como carga a este proceso de conjugación de ARNT con el aminoácido. Las aminoácil RNAT sintetasas fabrican RNAT cargadas con aminoácidos, que sirven como sustrato en la síntesis proteica del ribosoma. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este es un ejemplo de la formación de un aminoácil ARNT. Todo comienza con un aminoácil ARNT sintetasa, que entra en conjunto con un aminoácido. Este puede ser cualquiera de los 20 aminoácidos proteicos. También va a entrar con una molécula de ATP, y la molécula de ATP tiene 3 grupos fosfatos. Ambos se ubican en la parte activa de la enzima. Después de esto, el grupo carboxilo del aminoácido y el adenosín monofosfato se ligan. Cuando esto ocurre, el grupo ATP pierde 2 fosfatos, es decir, el grupo ATP va a perder un grupo pirofosfato. Luego se va a unir el adenosín monofosfato con el aminoácido. Luego, en el paso 3, el ARNT se liga y el adenosín monofosfato se libera. Al liberarse produce un enlace covalente, ya que se une al aminoácido con el extremo 3' del ARNT. En el paso 4, el ARNT se libera y va a dar lugar al aminoácido ARNT de la valina. Y aquí ya puede ser usada para la traducción de proteínas. Siguiente diapositiva, por favor. Ya por último, existen 2 clases de aminoácido ARNT. La clase 1, esta posee 2 motivos con secuencias muy conservadas. Puede ser una proteína monomérica o dimérica. Significa que posee una o 2 subunidades respectivamente. Cataliza la aminoacilación, el grupo 2' de un nucleótido con adenosina del ARNT. Y la clase 2, esta posee 3 motivos con secuencias altamente conservadas. Usualmente es dimérica o tetramérica, que tiene 2 o 4 unidades respectivamente. Cataliza la aminoacilación en el grupo 3' o H de la misma adenosina. Como excepción, aunque la fenilalanil ARNT sintetasa pertenece a la clase 2, produce aminoacilación en el grupo 2' o H. Listo. Muy bien, ahora les vamos a hablar de la traducción de proteínas, en concreto del inicio de la traducción. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, primero, ¿qué es la traducción de proteínas?
La traducción es el proceso mediante el cual el ARN mensajero se decodifica para construir una proteína que contiene una serie de aminoácidos específicos. Mediante este proceso, podría decirse que la célula lee la información que está contenida en esta y la usa para construir una proteína, aunque en verdad no proporciona las instrucciones para una proteína completa, sino que codifica para un polipéptido o una cadena de aminoácidos. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos normales del ARN, como serían la adenina, que es la A, el uracilo, que es la U, la citosina, que es la C, y la guanina, que es la G, y se leen en grupos de 3 conocidos como codones. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Para empezar, la célula forma el complejo de iniciación y lo forma usando un ribosoma y un ARN mensajero y uno de transferencia. Durante la iniciación, estas piezas deben adoptar cierta posición y juntas se forma el complejo de iniciación, que es el que ven en la fotografía. Y necesita de unas moléculas auxiliares, así como una fuente de energía. Las moléculas auxiliares especializadas son llamadas factores de iniciación. Su función es ayudar a que se encuentren las subunidades ribosomales y el ARNT y M de forma ordenada y predecible. Además, necesitan energía y la célula la proporciona en forma de trifosfato de guanosina o GTP, una molécula común que funciona como moneda energética y se parece al ATP. Ok, el ARNT, como nos lo explicaban al principio de la presentación, es el ARN de transferencia y actúa como puente molecular conectando los ARN mensajeros con los aminoácidos para los que codifican. Cada ARNT tiene 2 extremos y uno de ellos tiene un anticodón, que es una secuencia de 3 nucleótidos. Este anticodón se puede unir a un codón específico del ARN mensajero. El otro extremo que no tiene el anticodón lleva el aminoácido que especifica el codón. Algo importante de mencionar es que existen muchos tipos de ARN transferencia y cada uno de estos tipos lee uno o pocos codones, llevando también el aminoácido correspondiente a cada codón. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la traducción en células eucariotas. La iniciación de esta traducción comienza en el ARN transferencia, llevando metionina y esta se une a la subunidad ribosomal pequeña. Ya estando estas juntas, se unen al extremo 5' del ARN mensajero cuando reconocen el casquete de GTP 5'. Después caminan o se trasladan sobre el ARN mensajero en dirección 3', deteniéndose cuando llegan al codón de inicio, que en la mayoría de los casos es el codón AUG o llamado metionina. Ok, la traducción de bacterias, la subunidad ribosomal pequeña comienza directamente a ciertas secuencias del ARN mensajero, en vez de pasar del extremo 5' del ARN mensajero y viajar al extremo 3'. Esta secuencia de Shine-Delgarno, que es GGAGG, se encuentra justo antes de los codones de iniciación y se señalan al ribosoma. Estas secuencias son porque los genes bacterianos suelen transcribirse en los grupos llamados operones y por lo que un ARN mensajero bacteriano puede contener secuencias codificantes para varios genes, por lo que una secuencia de Shine-Delgarno marca el inicio de cada secuencia codificante. Y esto permite que el ribosoma encuentre el codón de inicio correcto para cada gen. Bueno, y ahora yo voy a hablar sobre la elongación en la traducción de proteínas. Siguiente, por favor. Bueno, la elongación es la etapa donde la cadena de aminoácidos se extiende. En la elongación, el ARN mensajero se lee un codón a la vez y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteína. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a ver pues la extensión de la cadena, que es la elongación. Siguiente, por favor. Primero, un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma, como se va a ver. Así.
Siguiente. Después, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero. Siguiente. O sea, ese se va a emparejar con, siguiente, con ese. En esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y reemplazan. Siguiente. Como podemos ver, ese anticodón es incorrecto, ya que pues no se puede emparejar con el codón del ARN mensajero. Así que, siguiente. Siguiente. Se rechaza y... Ay, siguiente. Siguiente. Y se va a reemplazar. Así. Como podemos ver, pues ese ya es el correcto, así que pues puede seguir el proceso. Siguiente. Bueno, después se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos del ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Siguiente. Algo así. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero, como pudimos ver ahí. Y pues bueno, como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARN transferente en el sitio P. Siguiente. El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. Y pues bueno, en el sitio E ya queda un ARN transferente pues que ya no sirve, así que se va a tirar. Siguiente. Algo así. Siguiente. Y bueno, el ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero, así que pues se va a volver a repetir todo. Y pues bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo se va a repetir. Ya le puedes dar todo. O sea, para que se vea todo. Y sí, pues algo así pasaría. Y bueno, así con todos los codones del ARN mensajero. Siguiente, por favor. Listo, gracias. Bueno, pues a continuación les expondré sobre la última etapa de la traducción de proteínas, la cual es, como su nombre le dice, pues terminación. Bueno, aquí los polipéptidos, como todas las cosas buenas, sabemos que deben de llegar a su fin, por lo que la traducción de proteínas finaliza en un proceso conocido como terminación. Aquí la terminación se presenta cuando los procesos de elongación, como comentaba mi compañera Natalia, están llegando a su fin, por lo que aquí entra a la terminación, en donde se van a manifestar codones llamados codones de alto o codones de parada, procedentes del ARN mensajeros, tales como el UAA, UAG o AGA, los cuales van a proceder a entrar a lo que se le conoce como en el sitio A, como podemos ver aquí en la imagen de abajito. En la imagen a mi derecha, abajito dice los codones de terminación acá. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. A continuación, pues se presenta pues un video pues para que vean mejor cómo sucede este proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pero en sí, ¿qué son los codones de parada? Bueno, pues son aquellos codones que no terminan en el código genético aminoácido alguno. Su función es acotar el mensaje cifrado por el ADN que dará lugar al ARN mensajero. De este modo, limitó en el extremo 3' el marco abierto de lectura de los genes, como podemos ver en la imagen a mi izquierda.
Ujú. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, bueno. Además, estos tres codones de parada se han nombrado como, lo podemos ver aquí, el codón UAA se llamó ocre, el UAG ámbar, el UGA ópalo. Y aquí un dato interesante mencionar es que el ámbar del UAG, del codón UAG, fue descubierto por Charles Sterling y Richard Epstein, y ellos lo nombraron ámbar después del significado alemán del apellido de su amigo Harris Beister. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pero ¿qué pasa con esos codones durante la traducción de proteínas? Pues como podemos ver, las proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caben perfectamente en el sitio P de la imagen. Como podemos ver, el círculo gris es la zona P, la cual me refiero. Aquí, aunque no sean del ARN de transferencia, aquí los factores de liberación interfieren con la enzima que normalmente forman los enlaces peptídicos y hacen que agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena, como podemos ver a continuación. Bueno, pues esta reacción separa la cadena del ARN de transferencia y la proteína que se acaba de formar se libera. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pero ¿este procedimiento es muy corto o solamente así queda? Bueno, posteriormente la proteína recién formada y el factor de determinación se desprenden del ribosoma, terminando así la traducción. Una vez concluida la síntesis del ARN de transferencia y el ARN mensajero, permanecen unidos al ribosoma, como lo podemos ver en la siguiente imagen. Bueno, pero para eso será necesaria la actuación de un complejo proteico formado por varios factores para su escisión, aunque el mecanismo exacto por el cual tiene lugar este proceso anteriormente mencionado, pues todavía no se conoce. Siguiente diapositiva, por favor. Y aquí es como podemos denotar más específicamente cómo es que esta proteína que mencioné anteriormente se va a unir con el ARN mensajero y de traducción al ribosoma. Bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que le haya quedado claro y pues si tiene alguna duda, pues con toda confianza me pueden decir en el chat y pues agradecerle al equipo número 3 por su atención y por estar aquí. Y, pues a continuación vamos a proceder al juego didáctico, el cual va a ser un memorama que mi compañero pues Elian se los va a aplicar. Eh, Muy bien, a partir de ahora vamos a necesitar que el público conteste, porque vamos a hacer un memorama.
Muy bien. ¿Alguien quiere iniciar escogiendo una película? Spider-Man 3. Tiempo. Muy bien, ahora sí. Ok. ¿Y alguien que escoja otra? Batman. Ok. No, no coinciden. Escojan otras dos. Insidious. Qué buena. ¿Y otra? Tampoco coinciden. Elijan otras dos. Charlie. ¿Y otra? En el chat pusieron que historia de un matrimonio. Ah, es que no me aparece. Tampoco coinciden. Escogen otras dos. Arrow. ¿Y otra? El juego del calamar. Tampoco coinciden. Flash. Flash y ¿cuál más? El Caballero de la Noche. El Hombre Araña. A ver, dijeron primero la de Batman. No, tampoco. A ver, me dicen que alguien dijo Spider-Man 3 veces y no le hice caso. Voy a poner. ¿Cuál más? Charlie y la fábrica de chocolates. No coinciden, pero les voy a dar una pista. O sea, se pueden fijar en el color que hay en abajo de la película.
Your name. Ok, ¿y cuál más? First come. No, tampoco. Elijan otras dos. Stranger Things y Squid Game, con el juego del calamar. Tampoco coinciden. Está más difícil de lo que esperaba. Arrow y Flash. Ok, estas sí coinciden. O sea, es el ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Muy bien, estas las voy a dejar así. Y elijan otras dos. Your name y Charlie. A ver. No, tampoco. A ver, que contesté Carlos. ¿Qué cosa? Elige dos. Em, Es muy burloncito. cálmate. Spider-Man 3 y Me Before You. Tampoco. Pero bueno, ya vi otras dos. Ahora que elija a alguien más. Yo antes de ti y el juego de calamar. Muy bien. Bueno, sí coinciden. A ver, dice que el sitio A es el punto de entrada para el aminoácido ARNT. Ahora que elijan otras dos. Stranger Things. ¿Y cuál más? Historia de un matrimonio. No, estos no coinciden. Elijan otras dos. Ahí te pusieron que Batman. Batman. ¿Y cuál más? Ahí pusieron que Charlie y la fábrica de chocolate. Me parece que sí son. Tiempo. Dice que el ARN de transferencia es el que lleva el aminoácido que codifica para el codón. Ya solo quedan 3 parejas. Elijan. Your name y Forrest Gump. Sí, ya eres
No, tampoco son esas. La de historia de un matrimonio y la que acaban de decir, la de Forrest Gump, algo así. Mira, por fin. Dice que el ARN mensajero es el que determina el orden en que se unirán los aminoácidos de una proteína. Y ahora elijan otras dos. Spider-Man. ¿Sí? Y Your Name. No, no coinciden. Elijan otras. Stranger Things ¿Sí? y Your Name. Bien, dice que los RNAsas son los que cortan e hidrolizan las cadenas de aminoácidos. Ya solo quedan Spider-Man y Insidious. Y dice que un codón es el conjunto de 3 bases nitrogenadas del ARN mensajero. Bien, esta sería la actividad didáctica. No sé si vayan a poner un Kahoot o algo así. No, les vamos a mandar un cuestionario nada más por si lo pueden contestar, por favor. ¿Lo van a mandar por el chat o por dónde? Sí, ese es el que acabo de mandar. Me dicen que necesitan permiso. Déjame ver. Sí, gracias. Muy bien, yo creo que se los vamos a tener que mandar ahorita al privado porque... Ya le toco eso. Me dicen que se les trabó la computadora y no pueden dar el permiso. Pero bueno, por nuestra parte sería todo y muchas gracias por ver.
Alguien se los expulsamos.